Bueno, dice hallar la circunferencia de diámetro igual a 8 con centro en el origen. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que el diámetro de este simbolito, como un cero y una línea diagonal que lo atraviesa, el diámetro es una línea recta que une dos puntos de una circunferencia y que pasa por el centro. ¿Ya? Entonces, nuestro diámetro sería, si aquí está el centro de la circunferencia, une dos extremos de ella y la circunferencia la podemos trazar así. Aquí está. Entonces, dice que nuestra circunferencia pasa por el origen, el centro está en el origen. Entonces el diámetro pasa por el origen y el diámetro desde un extremo de la circunferencia hasta el otro, desde un extremo de la circunferencia hasta el centro, es el radio, pero desde un extremo de la circunferencia pasando por el centro hasta el otro extremo de la circunferencia es el diámetro y vale 8. Entonces, desde un extremo hasta el centro es el radio, desde el centro hasta el otro extremo es el radio. El diámetro de una circunferencia es 2 veces el radio. El diámetro es 2 veces el radio. ¿Ya? El diámetro es 2 veces el radio. Si nos dan de dato el diámetro, podemos obtener el radio, solo despejamos. Este 2 pasa a dividir y el radio es diámetro entre 2, es decir, el radio es 4 unidades. Para construir la gráfica de la circunferencia, jóvenes, lo que tenemos que hacer es trazar el diámetro que pase por el centro. Medimos 4 y 4 son 8, entonces nuestro radio es de 4. Colocamos el eje del compás en el centro, porque nos dice que tiene centro en el origen. La punta del compás en el centro, abrimos un radio de 4 y trazamos la circunferencia. ¿Ya? Entonces, gráficamente así resolveríamos este ejercicio. Siempre tienen que resolver gráficamente, analíticamente hallando la ecuación de la circunferencia y también calcular el radio. ¿Ya? Después, si el centro en el origen, aquí está, las coordenadas 0 en H y 0 en K. Y después tendríamos que reemplazar en esta ecuación. ¿Han podido hallar la ecuación, jóvenes, de esta circunferencia? A ver, a partir de aquí unos 2 minutitos hallen la ecuación de la circunferencia usando estos datos. ¿Cuánto sería H, jóvenes? ¿Cuánto sería H? ¿Cuánto sería K? 4. Cero, cero y cero. 0 y 0. El radio, 4. 4. Entonces, reemplacen esos datos en esta ecuación de la circunferencia y hallen la ecuación en su forma general. ¿Ya? 2 minutitos. Y enseguida revisamos. Vamos a revisar, ¿ya? Entonces se tienen que reemplazar los valores del centro con coordenadas 0 en H y 0 en K y del radio igual a 4 unidades. Reemplazando en esta ecuación, ¿no? Quedaría, en lugar de H se pone 0, en lugar de K se pone 0 y nos quedaría simplemente la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. El radio es igual a 4, así que 4 al cuadrado es 16, y esta es la ecuación de la circunferencia. Despejamos en el lado derecho que quede 0, el 16 pasa a la izquierda, y quedaría así. A vale 1, B vale 1, no hay C, no hay D, no hay E, no hay términos con X ni Y solitas, así que directamente el término F es menos 16. A partir de esta ecuación podemos nosotros, y a partir de estos datos, nosotros podemos hallar los valores del centro y de del radio. Y recuerdan con estas ecuaciones, menos d medios, d vale 0, así que menos d medios, 0, menos 0 entre 2 es 0, h vale 0. K vale menos e medios, e vale 0, menos 0 entre 2 es 0, K también vale 0. Confirmado que
el centro está en el origen. Y el radio es d al cuadrado sobre 2 al cuadrado más e al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Eso es 0 al cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado sobre 4 es 0 menos f. El radio sería radio de raíz cuadrada de f. Raíz cuadrada de 16, de menos 16. Entonces, menos por menos 16 se vuelve más 16. Radio es raíz cuadrada de 16 positivo. Raíz de 16 es 4 unidades. ¿Ya? Entonces, el radio es 4. Menos 16. Dicen el radio podemos reemplazar en cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? ¿Perdón? Podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos fórmulas. Sí, sí. Si ya tienen los valores de h y k, pueden usar esta fórmula. 0 y 0, ¿no es cierto? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0, menos 16. Igual el resultado sería el mismo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, jóvenes? Vamos a continuar. Ahora, hallar la ecuación general de la circunferencia, esta ecuación general, cuando el radio vale 4 y el centro está en 5,3. Lo primero que tienen que hacer ustedes, jóvenes, es ubicar las coordenadas del centro. H vale 5, K vale 3, radio vale 4. Entonces, 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en X y 3 en Y. 1, 2, 3. Ahí está el centro. Luego nos dice que el radio vale 4, entonces abrimos el compás 4 unidades y abrimos el compás 4 unidades y trazamos la circunferencia. En 4 unidades trazan la circunferencia y esa es la solución gráfica. Tienen que colocar las coordenadas del centro, el valor del radio para que esté completo. Tienen que colocar los nombres de los ejes Y, X, positivo. ¿Ya? Es fácil, pero tienen que llenar todos estos datos. Si no, estaría incompleta la solución gráfica. Lo otro que tienen que hacer es reemplazar en la ecuación de la circunferencia con centro y radio para poder hallar analíticamente esa circunferencia, hallar la ecuación general de la circunferencia. Tienen que reemplazar en esta ecuación que es del centro y el radio. Nos dan las coordenadas del centro y nos dan el valor del radio. Entonces vayan reemplazando, jóvenes, y enseguida lo revisamos. Entonces vamos reemplazando en la ecuación. En lugar de h colocamos el valor de 5. En lugar de k colocamos el valor de 3. Entonces sería x menos 5. En la ecuación, recuerden, siempre se va a escribir x menos el valor de h. Y menos el valor de k. Y el radio al cuadrado. Desarrollamos cada uno de los binomios al cuadrado como el primero al cuadrado, si es negativo, menos el doble producto del primero por el segundo es 5x, el doble producto es 10x, y más el segundo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Luego el primero al cuadrado, y al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 2 por 3 por y, más el segundo al cuadrado. Todo eso es igual al radio al cuadrado, que es 16. Luego realizamos estas operaciones. Menos 2 por 5x es menos 10x. Aquí menos 2 por 3y es menos 6y. ¿Ya? Luego ordenamos en forma descendente para obtener la ecuación en su forma general. Sería primero x al cuadrado. Perdón, hemos quitado los paréntesis. Ahora, primero x al cuadrado, luego y al cuadrado. Después menos 10x, menos 6y, más 25, más 9, y este 16 pasa a la izquierda a restar como menos 16. Lo único que falta es sumar estos números. 25 más 9, 34, menos 16 sale 18 positivo. Y esta es la ecuación de la circunferencia en su forma general, lo que nos pedían. ¿Ya? Ahora podemos verificar si hemos hecho bien. Podemos verificar d vale menos 10,
E vale menos 6, F vale 18. Entonces, si E vale menos 10, si E vale menos 10, perdón, si D vale menos 10, entonces H vale menos 10, menos 10 medios. Menos 10 medios vale 5. Confirmado, H vale 5. Después, K vale menos E medios. Menos 6 entre 2. Menos 6 entre 2 es 3. Y confirmado que K vale 3. Nuestro centro tiene coordenadas 5 en X y 3 en Y. H vale 5, K vale 3. Ahora, para hallar el valor del radio, usamos cualquiera de estas dos fórmulas. Si ya tenemos H y K, podemos usar esta fórmula. O podemos usar la primera. Si usáramos directamente H y K, sería H al cuadrado, sería 5 al cuadrado, 25. Más K al cuadrado es 9. 25 más 9 es 34. Menos 18 saldría 16. Y raíz de 16 es 4. ¿Ya? Entonces, de esa manera se verifica que hemos resuelto bien nuestro ejercicio. ¿Listo, jóvenes? Un minutito para que vayan copiando. Eso. Ya, un minutito copien y enseguida continuamos con otro ejemplo más. Ahora resolvamos este ejercicio. Hallar una circunferencia de diámetro entre los puntos 1 con coordenadas 3, 2 y el punto 2 con coordenadas 7, menos 10. Entonces, jóvenes, ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. El radio es el diámetro entre 2 y el radio va a ser la distancia, o el diámetro va a ser la distancia entre los puntos 1 y 2. Porque aquí nos dice, no nos dice cuánto es el diámetro. Solo nos dice que el diámetro está formado por los puntos 1 y punto 2. ¿Ya? Luego tendríamos que hallar el centro. El centro va a ser el punto medio entre estos dos puntos. Recuerdan que al principio en geometría analítica veíamos el punto de división. El punto de división, en este caso, el centro estaría al medio del diámetro. Por lo tanto, el punto de división tendría una razón de división de 1. ¿Ya? Primero vamos a resolver analíticamente el diámetro. El diámetro, la distancia desde un punto 1 hasta un punto 2, va a ser la raíz cuadrada de x final menos x inicial, x del punto final del punto 2, 7 menos x del punto 1, que es 3, todo eso al cuadrado, más y final 10 menos y inicial 2, 10 menos 2, todo eso al cuadrado. Entonces la distancia es la raíz cuadrada de esa expresión. La distancia entre los puntos 1 y 2 va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. 7 menos 3 es 4. Y 10 menos 2, 8 al cuadrado. Entonces la distancia entre esos dos puntos va a ser la raíz de 64 más 16, que es 70, 80. ¿No es cierto? Raíz de 80. Eso es la raíz de 80, que es el diámetro. Y el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto el radio va a ser esa distancia, raíz de 80, dividida entre 2, aproximadamente 4,47. Ahora, para hallar las coordenadas del centro, lo que tenemos que hacer es hallar las coordenadas del punto de división cuando la razón de división es 1, porque se trata del punto medio. La fórmula para las coordenadas del punto medio son x1 más x2 entre 2 para x media y para y media para la y del punto medio, que la fórmula es y1 más y2 entre 2. Esas serían las coordenadas del centro. Entonces, reemplacemos los valores de x1, x2, y1, y2 para hallar h y para hallar k. H sería entonces igual a, para x. X1 es 3, X2 es 7. 3 más 7 entre 2 es 10 entre 2, H valdría 5.
Ahora reemplazamos para hallar y medios, que sería acá. Y1 vale 2, Y2 vale 10, 2 más 10 es 12, entre 2 sale 6, K valdría 6. Entonces aquí en nuestro gráfico observamos lo siguiente. Observamos que el punto 1 tiene coordenadas 3 y 2, el punto 2 tiene coordenadas 7 y 10. Unimos esos dos puntos y esa distancia es el diámetro. Nosotros gráficamente podemos ver ese diámetro y nos va a salir más o menos 8.94, algo así. La cuestión es que ubicamos el punto que está al medio. Si es 8.94, la distancia entre esos dos puntos, el radio va a ser solo la mitad, va a ser 4.47. Entonces, nosotros ubicamos al centro, ese sería el centro gráficamente, abrimos el compás hasta uno de los extremos y trazamos la circunferencia. ¿Ya? Eso gráficamente. Pero hasta acá, utilizando el concepto de diámetro es 2 veces el radio, utilizando el concepto de el punto de división entre los dos extremos de un diámetro, el punto de división es el punto medio del diámetro, y el punto de división, el punto medio entre los dos puntos que forman el diámetro, ese punto de división es el radio, es el centro, ¿ya? Y la distancia desde el centro hasta uno de los puntos de división, hasta uno de los puntos extremos del diámetro, perdón, es el radio. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, hasta ahí lo único que tenemos son datos. Tenemos los datos del centro, h vale 5, k vale 6, y los datos del diámetro. Diámetro es raíz de 80 y el radio es raíz de 80, todo eso dividido entre 2. Entonces, con esos datos podemos nosotros reemplazar en la ecuación de la circunferencia y hallar la ecuación general. En esta ecuación de la circunferencia, dado el centro y el radio que hemos hallado a partir de los datos. Entonces, la ecuación sería x menos h, sería x menos 5 al cuadrado, más y menos k, sería y menos 6 también al cuadrado, igual al radio al cuadrado. El radio es raíz de 80 entre 2, entonces sería raíz de 80 al cuadrado entre 2 al cuadrado. ¿Listo? Este cuadrado afecta al numerador y afecta al denominador, por eso es raíz de 80 al cuadrado entre 2 al cuadrado, que es 80 sobre 4, porque este cuadrado se va con la raíz. ¿Listo? 80 entre 4 es 20. Entonces, a la derecha de esta ecuación nos queda 20 y desarrollando cada binomio al cuadrado sería x al cuadrado menos 2 por 5x, que sería menos 10x, más 5 al cuadrado, que es 25. Después, desarrollando este binomio, el primero al cuadrado es y al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 6y, que sería menos 6y, más el segundo al cuadrado, que es 6 al cuadrado, 36. ¿Ya? Todo eso igual a 20, que es el radio elevado al cuadrado. Lo siguiente que hay que hacer es ordenar y reducir los términos semejantes. Primero x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 10x, menos 12y, más 25, más 36, y este 20 pasa a la izquierda a restar. Sería 25 más 36 serían 61, menos 20 sería 41. ¿Ya? Entonces hemos hallado la ecuación general de la circunferencia cuando su diámetro está entre los puntos 1 y 2. Y nada más. Con ese dato nada más hemos construido la circunferencia analíticamente y también gráficamente. ¿Ya? Si tienen alguna duda me dicen, jóvenes, si no vayan copiando, y los que terminen de copiar pueden verificar a partir de esta ecuación hallando los valores del radio y del centro. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes?
Un minutito, vayan terminando de copiar. Para este ejercicio nos dice que el centro está en el punto con coordenadas 3 y 2. H vale 3, K vale 2. Y nos dice que la circunferencia es tangente al eje Y. Entonces, el radio va a ser perpendicular al eje Y. Ubiquémonos acá en el punto 3 en X y 2 en Y. Como dice que la circunferencia es tangente al eje Y, va a chocar acá en un solo punto. Por eso les decía, el radio va a chocar hasta acá. Entonces ustedes se darán cuenta que el radio va a ser de un valor de 3. Abrimos el compás en 3 y trazamos nuestra circunferencia. Va a chocar en este punto con coordenadas 0 en X y 2 en Y. Entonces, analíticamente podemos calcular el valor del radio y también gráficamente. Gráficamente sabemos que es 3, pero analíticamente vemos que es la distancia entre estos dos puntos. Desde el punto 1 hasta el centro, o desde el centro hasta el punto 1, la distancia es la misma. ¿Ya? Abrimos el compás y trazamos la circunferencia. Gráficamente nosotros podemos medir para verificar luego el resultado, a ver si sale bien, si sale correcto. Entonces, para hallar el radio, sacamos la distancia entre esos dos puntos. ¿Listo? Luego que hayamos hallado el radio analíticamente, reemplazamos en la ecuación de el centro con coordenadas HK y el radio, que para nosotros ha sido un valor de 3. ¿Ya? Analíticamente resolvemos. El radio, les decía, es la distancia entre estos dos puntos, desde el punto 1 hasta el punto C. Entonces sería x del centro menos x1 al cuadrado, más y del centro menos y1 también al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. X del centro es h, y del centro es k. Entonces reemplazamos. H vale 3, k vale 2, 3 menos 0 al cuadrado es 9. 2 menos 2 es 0 al cuadrado, es 0 nada más. Entonces el radio es raíz de 3 al cuadrado. El radio vale 3. Analíticamente así demostramos que este es el radio. Ustedes para todos los ejercicios traten de hallar el radio porque en el examen les voy a pedir que hallen la gráfica, que hallen el radio y que hallen la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos los datos del centro y ahora del radio, reemplazamos en esta ecuación y resolvemos. ¿Ya? Sería x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. H vale 3, K vale 2 y el radio vale 3. Entonces, desarrollamos cada uno de los binomios al cuadrado. Sería x al cuadrado menos el doble de 3x más 3 al cuadrado más y al cuadrado menos el doble de 2y, el doble es 4y, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado que es 4, todo eso es igual a 9. Luego ordenamos, transponemos este 9 a la izquierda y ordenamos en forma descendente. La ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 4y. Aquí este 9 con este lo podemos simplificar y quedaría solo 4, o si no nos dimos cuenta pasamos a la izquierda con signo negativo. El 9 con el 9 se simplifica y queda 4 nada más. Y esa es la ecuación general de la circunferencia con centro en este punto y tangente al eje Y. Ahora, tangente, jóvenes, tangente significa que choca en un solo punto. Si tenemos esta circunferencia acá, de la forma, esa es una circunferencia con el centro acá y tangente a ¿qué eje sería, jóvenes? A X. X. A X, ¿no es cierto? Es decir, choca en un solo puntito al eje X. ¿Cuánto será su radio? Gráficamente pueden decirme cuánto será el radio.
2. 2. 2, gráficamente. Pero analíticamente tenemos que calcular. Entonces vemos las coordenadas de estos puntos. Las coordenadas del centro van a ser, ¿cuáles, jóvenes? Vemos en X. En X, ¿cuánto vale? 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En X y en Y vale 1, 2. 2. Las coordenadas de este punto donde es tangente la circunferencia es el punto 1. ¿Cuáles serán las coordenadas? Es en X y en Y. 0. C. Entonces esas son las coordenadas de este puntito de acá. ¿Ya? A ver, continuemos. Dicen si sería el centro, sería el punto 1, 0, 0 Acá en el origen. Sí, sería en el origen. sería 10,2 el centro de esta circunferencia. 10 en X y 2 en Y es el centro. Este puntito es el punto en el que la circunferencia es tangente a esta recta. Tangente significa que choca en un solo punto. ¿Ya? Esta es circunferencia al eje X. ¿Listo? Esa circunferencia es tangente al eje X. Esta de acá, esta circunferencia, es tangente al eje Y. Porque choca al eje Y en un solo puntito. Choca al eje Y aquí, en ese punto. En cambio, esta choca al eje X en un solo punto. ¿Ya? Ahora, imagínense que tengo una circunferencia que tenga ahí su centro, donde está el punto. No, ahí no. Una circunferencia que tenga ahí su centro. El centro de la circunferencia está ahí y es tangente al eje X y tangente al eje Y. ¿Cómo será esa circunferencia? Tangente, a ver, tangente al eje Y Que choque un solo punto con Y y un solo punto con Y. chocaría en un solo punto. Entonces ahí es perpendicular al eje Y. ¿Ya? Y también tendría que ser perpendicular al eje X acá. Ya, si les digo una circunferencia tangente al eje X y al eje Y que esté en el segundo cuadrante y cuyo radio es 4, ¿podrían ustedes ubicar a esa circunferencia, jóvenes? Sí. Sí. Entonces el radio es 4, es tangente al eje Y, tangente al eje X. Abrimos nuestro compás, ponemos el centro acá. Ponemos el centro ahí y abrimos la circunferencia. Más o menos así va a ser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí. Ese sería el centro de la circunferencia. Entonces, ustedes gráficamente pueden darse cuenta cuál es el valor del centro, cuáles son las coordenadas del centro. 4 y 4. 2, 4 y 4. Menos 4 en X y 4 positivo en Y. Si les digo la circunferencia está en el cuarto cuadrante y es tangente al eje Y, ¿dónde estaría? Y tiene radio igual a 1. O tangente a los dos ejes, radio igual a 1. Menos 1 y 1.
En el cuarto cuadrante, tangente al eje Y y al eje X. Y ahí estaría. El centro estaría acá. Menos 1 no, 1 en X y menos 1 en Y. Son primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Se han ubicado cómo es esto de las tangentes, jóvenes? Ya. Listen, ¿puedes repetir lo del cuadrante, por favor? Sí, sí. Entonces, cuadrantes son los siguientes. Eh, y si no se dan cuenta en el examen, me van a preguntar, ¿ya? A ver, este es el primer cuadro. Cuando cortamos los ejes X e Y, aquí se forma un primer cuadro que se va hasta el infinito. Eso se llama primer cuadrante. En el sentido contrario a las manecillas del reloj, este cuadrado que se va hasta infinito es el segundo cuadrante. El de aquí abajo es el tercer cuadrante. Y este de acá, este cuadro que se va hasta infinito, es el cuarto cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante de nuestro plano de coordenadas. ¿Ya? Vamos a continuar. Y aquí hay Dicen que algunos. pasaría por el origen, sería el punto 00, ¿verdad? Perdón. Si nos dice que pasa por el origen, ¿Qué cosa, jóvenes? la circunferencia. Ya. Si nos dice que pasa por el origen, si nos dice que pasa por el origen, tengo algunas circunferencias. Voy a borrar. Voy a borrar ahora. Ya. Tenemos aquí la tarea y de aquí he seleccionado unos ejercicios también. ¿Listo? Esta, por ejemplo, el inciso F dice, el centro está en 3 en X menos 4 en Y y pasa por el origen. Aquí vemos 3 en X menos 4 en Y y dice que pasa por el origen. Entonces, desde ese centro, trazamos el radio hasta el origen y trazamos la circunferencia. ¿Es lo que me preguntaba? Sí, Lisa. Ya, está bien. Si nos dijeran que el centro está acá y pasa por este puntito, entonces nosotros abrimos el compás desde acá hasta acá y abrimos el compás de tal manera que aquí está el centro, el puntito por el que pasa y la recta que une esos dos puntos va a ser nuestro radio. ¿Ya? La distancia entre el centro y el otro punto por el que pasa la circunferencia es el radio. ¿Ya? Ahí vamos a terminar, jóvenes. La circunferencia con este centro y radio simplemente reemplazamos en esta ecuación con coordenadas del centro y valor del radio. Igual acá en este segundo inciso, en este tercer inciso también. Cuando nos dice que la circunferencia pasa por este punto, el radio es la distancia entre el centro y este punto. El diámetro se encuentra entre dos puntos, ya hemos visto cómo se hace, fue el ejercicio largo. Si la circunferencia pasa por el origen, desde el centro, trazamos la distancia hasta el origen, ese es el radio, y podemos hallar la circunferencia. Circunferencia con este centro y pasa por este punto, entonces unimos esos dos puntos y es el radio. Una circunferencia de radio 8 tangente al eje X y al eje Y, y el centro está en el primer cuadrante, entonces ubicamos 8 en X, 8 en Y, y ahí está el centro de la circunferencia. Una circunferencia con centro 3 en X, 2 en Y y tangente al eje X estaría acá. Ahí estaría el centro y dice que es tangente al eje X, así que estaría así esta circunferencia. Algo así. Ya, algo así. Sí. Para este caso. Ya, jóvenes. Ahí terminamos entonces
Si tienen alguna duda o consulta me dicen. Voy a parar la grabación, ¿no? Entonces, para el consumo per cápita, ustedes ya fueron llenando esta tabla, ¿no es cierto? Con las lecturas del medidor desde el día 0. Una lectura de una vivienda es lo que se consume, lo que marca el medidor hoy menos lo que marcó ayer. Entonces, esa resta es el consumo desde ayer hasta hoy. Dividen entre el número de personas y hallan cuánto se gastó por persona. Por ejemplo, el consumo de la vivienda el primer día fueron 665 litros. Por persona salió 133 litros. Al día siguiente el consumo fue 332. Por persona fueron 83 litros. Entonces les digo, el consumo de la vivienda, que es esta columna, el consumo diario de la vivienda, lo grafican con un color rojo. Y el consumo por persona lo grafican con un color azul. ¿Qué les quiero decir? Así. Con rojo van marcando los puntitos. 630 el primer día, el otro día 332 y así van variando los puntos y los unen con color rojo y pueden marcar aquí. Color rojo, consumo de la vivienda. Y con azul representan los puntitos de el consumo por persona. 133 el primer día, 83 el segundo día. Entonces, aquí estaba 600 y pico, ¿no? Aquí está 333, aquí está 132 y así sucesivamente van variando. Unen esos puntos con una línea recta y ya graficaron. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, listen. ¿Y qué se tiene que poner, listen? Cuando ya se acaba eso. No lo entiendo. A ver, ¿qué quiere decir? Que hay que explicar qué figura es, creo que dijo algo así. Tratan de comparar con algunas de las funciones que hemos visto, las funciones básicas, ¿no es cierto? Si es una función exponencial, potencia, algo así. Pero si no la pueden relacionar, no importa. Lo importante es que hayamos representado la gráfica, que hayamos sacado los promedios y eso. ¿Alguna otra duda más sobre este trabajo de investigación, jóvenes? Donde dice variable dependiente. Ya. Donde dice variable independiente es el día de observación. 1, 2, 3. Eso nosotros no vamos a hacer que cambie, ¿no? Cada día cambia solito. Primer día, segundo día, eso no lo podemos cambiar. Por eso es la variable independiente. En cambio, la variable dependiente es la lectura del medidor. Ustedes aquí tienen que averiguar en internet, en un diccionario o en una enciclopedia o llamando a EMAPIC y preguntan qué significa la lectura del medidor y esa definición colocan acá. Y de donde hayan sacado lo anotan en la bibliografía. ¿Ya, jóvenes? También Bueno, cuánto es el consumo diario por persona en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo. ¿Listo? Ese valor lo pueden anotar acá. ¿Algo más, jóvenes? De este trabajo de investigación. ¿Alguna otra duda que tengan? En materiales, dicen. ¿Qué materiales han usado? Anotan primero el número de medidor. Acá anotan su número de medidor. Luego anotan qué más han usado para hacer esta investigación. Lápices, tableros, cuadernos, bolígrafos, hojas, impresora, computadora, celular, cámara, despertador, alarma. Es decir, todo lo que hayan usado lo anotan ahí. Y en metodología anotan cómo han tomado las mediciones, cómo han hecho los cálculos, cómo han graficado. ¿Ya? Entonces, cómo han hecho las cosas tienen que escribir aquí en metodología. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Listen, Sí. ¿qué pasa si sale un número negativo? Porque a mí me salieron 3. Tal vez se equivocó tal vez se equivocó en las fotos. Por ahí esta la puso primero y debería estar después. ¿Ya? Entonces, traten de reordenar. Tal vez se ha confundido con las fotos. Eso tomen en cuenta.
porque el medidor de agua nunca regresa a menos que esté mal, pero no creo. ¿Ya? Entonces, si le salió negativo, cámbiale de orden a esas fotos. ¿Listo? A esos datos. Por ahí anotó mal, por ahí puso de un día y el día siguiente lo puso antes. ¿No ve? ¿Alguna otra duda con eso? ¿Alguna otra duda, jóvenes, sobre la investigación? ¿O vamos a revisar ya los exámenes? Le dice abajo de la gráfica, decía consumo diario. Ya, aquí miren, tenemos el consumo por la vivienda, ¿no ven? La lectura de hoy más la del día anterior, ese es el consumo de la vivienda. Entonces, el consumo por persona es dividir el consumo de la vivienda entre el número de personas que estaban ese día viviendo ahí. ¿Ya? Ustedes todos estos valores del consumo de la vivienda los suman, los dividen entre 30 y ese es el promedio. En este otro lado, suman todos los consumos por persona, los dividen entre 30 y ese es el promedio por persona. Esos dos valores los van a colocar aquí abajo. Consumo diario promedio por familia o por vivienda es ese promedio que les dije del consumo de la vivienda. El promedio del consumo por persona sería acá. ¿Ya? Al final de la tabla ahí sacan los promedios. ¿Cómo se saca el promedio? Suman todos los valores de arriba y dividen entre el número de mediciones. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Aquí en conclusiones tienen que escribir una conclusión por cada objetivo. Los objetivos ustedes no podían modificarlos. Entonces este era el primer objetivo, realizar la observación sistemática de un fenómeno de la vida real que es consumo diario de agua por persona en Yacuy. Entonces en la conclusión anotan, ¿se pudo realizar o no se pudo realizar? ¿Se logró este objetivo o no? ¿Qué pasó? ¿Cuántas mediciones realizaron? Entonces escriben sobre esto. En conclusión, sí logramos el objetivo, se pudo observar, no de los 30 días, de 2 días me olvidé, pero sí en general pude realizar la observación, pueden anotar, sean sinceros, ¿ya? El segundo objetivo era representar el fenómeno a través de una función. ¿Cómo se representa una función? Mediante tabla, gráfica y fórmula. La fórmula no la ponen que fue difícil darse cuenta cuál sería la fórmula de la función, pero por lo menos sí la tabla y la gráfica. ¿No ven? Aplicar el rigor científico es tener la disciplina para hacer. Entonces, pudieron aplicar el rigor científico, les costó, no les costó, tomar todas las medidas, fue fácil, difícil. Una conclusión de cada objetivo tienen que escribir. ¿Ya? Y al final, Las imágenes dicen, perdón, ¿es obligación ponerle las imágenes? pónganlas al final, en una sola hojita al final, en la última página, le ponen las imágenes. ¿Ya? Las arman las imágenes ahí en una sola hojita. Chiquititas, ¿no? Basta que se vean. ¿Ya? Pueden hacer filas de 5 columnas por 6 filas y ahí entran las 30 imágenes. ¿Listo? ¿Algo más, jóvenes? ¿O vamos a ver los exámenes antes que nos quedemos sin tiempo? Dicen sobre la investigación es hasta hoy día, ¿no ve? Sí, pero hasta mañana lo pueden presentar. Bueno. En la noche, si no les da tiempo de terminar, hasta mañana me lo presentan a la mediana. Dice, es que yo saco fotos en las noches. ¿No? Pues sí, ya les digo. Hasta mañana en la noche. Dicen la tarea 3 es hasta el jueves.
Sí, para que puedan practicar para el examen. ¿Algo más, jóvenes, sobre esta investigación o vamos a ver exámenes? Iremos a ver. Ya, algunos compañeros querían ver. Ya, ¿quién me decía? Voy a traer para trabajar. Listen del examen número 2 de conjuntos, la parte 2. Ya, un momentito. Ya, ¿qué apellido? Con Ponce me dijo, ¿no? sí, Ya. Ponce Quispe. sí, listen. Ya, ¿cuál es la duda? En el segundo ejercicio Ya. me puso que no presenté y yo se le mandé. No, el segundo ejercicio le puse, a ver, revisemos, ¿ya? El conjunto de partes. Aquí está el producto cartesiano, está bien. Y está el producto cartesiano, el mismo. Este es listen. Revise. Ya, está bien. Qué raro. Pero en un momento le voy a modificar la nota, ¿ya? El segundo examen. Voy a dejar de compartir, ¿no? Segundo examen. Ya está corregida su nota en Tariquín. ¿Alguien más tiene dudas, jóvenes? Dicen, ¿Sí? en la investigación 1 me puso que tengo que volverle a mandar las fotografías a tamaño normal porque creo que no se leían bien las letras. Ya se lo he mandado. Ya, lo voy a revisar. ¿Listo? Lo voy a revisar cuando yo les avise que están todas las notas. Si es que su nota no ha sido corregida, me manda un mensaje por el grupo.
¿Ya? No mensajes privados. Bueno, Lisa. Ya. ¿Y ¿alguien más tiene alguna otra duda, jóvenes? ¿De tareas, exámenes, algo? Dicen eso de la investigación, ¿uno ya la revisó de todos o todavía le falta? Falta de algunos, me falta de algunos. Algunas Ajá. personas han enviado una sola foto. Tenían que ser 10 fotos porque son 10 objetos a observar. Sí, yo le envié un PDF, es que a mí no me salía calificado, por eso le preguntaba. Sí, entonces tal vez todavía no llegué al suyo. Me faltan unos cuantos. Yo creo que... Ah, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? ¿Alguien más Le tiene? dicen cómo va a ser la modalidad de la mesa. Va a ser como siempre. Van a ser preguntas de geometría analítica y de funciones. Operaciones entre funciones y geometría analítica. Va a tener unas 2 o 3 partes. Va a tener unos 2 ejercicios de geometría analítica y unos 5 ejercicios de funciones. Suma, resta, multiplicación, división, composición de funciones. Entonces, de esa manera va a ser el examen. Y la ponderación, dicen para ya no pasar a segunda mesa, ¿cómo es? Ya. Dicen en la parte de extensión, enviamos tan solo foto o lo convertimos en PDF la foto. La ponderación para entrar a exámenes. Los que tengan menos de 40 en la nota final están reprobados y no pueden dar ningún examen. Los que tengan entre 40 y 50 entran solo a segunda mesa. Los que tengan entre 50 y 80 pueden dar entre primera, segunda y tercera mesa para aprobar. Se les recomienda siempre entrar a primera mesa porque es más fácil. ¿Ya? Es menos temas. Solo va a ser de funciones y de geometría analítica que acabamos de ver. La segunda mesa va a ser de conjuntos, funciones y geometría analítica. Y la tercera mesa va a incluir lógica. Lógica, conjuntos, relaciones, funciones y geometría analítica. Ya, el examen del viernes les voy a tomar un recuperatorio. Les va a servir a las personas que en su nota final, digamos, estén con 38, 35. Si ese examen de funciones y de geometría analítica reemplazaría a su peor nota de examen, si es que no están en primera mesa. Y a los que están reprobados o que estén en segunda mesa les ayudaría a subir un poquito su nota. A los de primera igual un poco les ayudaría a subir su nota. Y tal vez a algunos les ayude a exhibirse. Ya, entonces yo les recomiendo que estudien para este examen del viernes para mejorar un poco sus calificaciones. Y han visto en qué se han equivocado en funciones, entonces no se vuelvan a equivocar en eso. Hagan con calma. La resta de funciones les he dicho, escriben la primera función, escriben el signo menos. Entre paréntesis escriben la segunda función para que ese signo menos le cambie el signo a cada término. La mayoría de ustedes ha hecho directo y se ha equivocado porque le cambió el signo al primer término y al otro ya no. ¿Ya? ¿Qué más me preguntaban, jóvenes? ¿Algo más me preguntaban? Dicen para enviar esa foto en la casilla de extensión, tenemos que enviarle tan solo la foto o convertirlo en PDF. Voy a mandar solo una foto. Aquí de la extensión universitaria, la donación de ropa o donación de invierno. Ustedes sacan una fotito y la pueden enviar directamente. Lice, Sí, una consultita, disculpe, no escuché bien, el examen del viernes lo podemos dar todo, o sea, no es solo los que están en primera mesa, eso. sí, porque va a ser a la vez recuperatorio, ¿no? Que les prometí, no alcanzó el tiempo, así que ese va a ser un recuperatorio, va a reemplazar a su peor nota de examen. Ah, ya. Muchas gracias, Lice.
Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Las personas a las que les he puesto 1 en sus exámenes, fíjense en Tariquía tienen 1, tienen 2 o tienen 3. Es probable que sea porque no han presentado las fotos o la captura de lo que me han enviado a mi WhatsApp. Les dije, si no envían a Moodle, me envían a mi WhatsApp. Y algunos han enviado 1 hora después, 4 horas después, un día después, 2 días después. Entonces, esas personas les he puesto 1 porque no han justificado la entrega tardía. ¿Algunas preguntas? Listen, la mesa, ¿uno cuándo es? El viernes, en hora de clases. ¿Alguna otra pregunta? Y el recuperatorio. Ese mismo día, en esa misma hora va a ser joven. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. De todos modos, como estoy ampliando el plazo para la presentación de la investigación hasta mañana a la medianoche y como la tarea también me la tienen que entregar hasta mañana a medianoche para que estudien para el examen, la libreta va a estar abierta porque el fin de semana voy a terminar de calificar, voy a calificar ese examen como recuperatorio. Y el lunes en la mañana, en hora de clase, puedo atenderles consultas sobre notas. No voy a cerrar todavía la libreta. ¿Ya? El lunes, en hora de clases, voy a atenderles consultas o dudas sobre sus notas. Ya van a estar todas las notas para el lunes en la mañana. Y por ahí alguien no se autoevaluó la asistencia, la participación, porque no se enteró. Entonces yo les voy a abrir ese día o lo voy a abrir ahorita y si se han evaluado y no está en Tariquía, me van a decir para que les tome en cuenta. Si alguien se dio 100, que tiene 1 en una calificación de examen en Moodle, revisen todas sus notas y dice 1 y no presentó las pruebas, pero sí me mandaron a mi WhatsApp, sí tienen la prueba, entonces pueden reclamarme el lunes con respeto y con tranquilidad porque se los puedo corregir. ¿Ya? Entonces, con calma. El lunes revisaríamos después de que esté todo. Listen, ¿Sí? si tengo 50, ¿pasaría primero o segunda mesa? Hasta ahorita tengo 50. 50. Falta que califique las investigaciones que son 10 puntos promediados. Si lo ha hecho, si ha mandado las 10 fotos, aunque estén mal algunas cositas, yo creo que ya entra a primera mesa. Así que estudie para primera mesa. ¿Ya? Si ha hecho la donación, igual les dije, eso aumenta 1 o 2 puntitos. Entonces, igual, estudie. Listen, va disculpando, le escuché de eso, de las 10 fotos, no entiendo. El trabajo de investigación 1, tenían que mandar 10 fotografías, es decir, observar 10 objetos. Algunas personas solo han mandado una foto.
O sea, eran 10. 10 objetos, sí. Eran 10 observaciones la tarea. Listen, y sobre la tarea de geometría, ¿no ayudaría a subir unos puntos para entrar a mesa 1? Por eso va a ayudar, pues la tarea son unos 7 puntos promediados y las tareas de investigación son 10, también son unos 17 puntos promediados, todo eso. Entonces, si hacen la tarea, va a ayudarles a subir puntaje también. ¿Ya? Todo esto lo voy a terminar de consolidar el fin de semana para que el lunes podamos revisar ya las notas finales definitivas, si tienen dudas, consultas. ¿Listo, jóvenes? Licenciado, Sí. sobre la investigación 2, Ujú. ¿qué pasa si hemos cambiado de medidor? Es que lo que pasa es que me trasladé Ya, y varían los números. Y hay ya, un espacio que dejé en blanco. ya, no importa. Eso comiéncelo a tomar como cero y marque con un recuadro qué parte es con un medidor, qué parte es con el otro medidor. Pero el promedio, si son la misma cantidad de personas en la casa o si tienen los mismos hábitos de consumo y no hay fugas, el promedio por persona diario debería ser más o menos el mismo. ¿No ve? No hay problema. Marque qué parte con un recuadro en marque, qué filas son del medidor 1 y qué filas son del medidor 2. Ya, no hay problema. Pero, Ah, pero, bueno, licenciado. ¿Y ese espacio lo dejo así en blanco? ¿cuántas filas son? Dejé un espacio en blanco porque como al principio del 29 al 1 de junio, usted dejó igual un espacio, así lo dejé porque entre esas, como varía esos dos números del medidor, sale una cantidad grande. Está bien. Está bien. Por eso lo dejé. No Ah, resta bueno, un medidor menos el anterior medidor. Deje la lectura del nuevo medidor y las demás columnas vacías, ¿no ve? Borradito. El resto y vaya llenando. ¿Ya? Está bien lo que ha hecho. bueno, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, ya terminé. Dicen, Ahí, dicen, el día viernes, entonces es examen de mesa y es examen de recuperatorio a la vez. exactamente. Exactamente. Así que estudien para que puedan recuperar. ¿Ya, jóvenes? Bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes. Si es que hay dudas de calificaciones, igual si tienen tiempo lo pueden ver un ratito el viernes. Y si no, el día lunes, ya con todas las notas consolidadas, ya pueden hacer consultas o reclamos. ¿Listo? Nos vemos el día viernes a las 9:30. De las áreas. Le mando ahorita al grupo de WhatsApp los videos. ¿Listo? Ya listo, gracias. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lice.